Imagina ese pasillo interminable en las oficinas de Innovatech. En el corazón de Madrid. Donde el sol de mediodía se filtra a través de los ventanales como un testigo indiferente. Ahí estaba yo. Elena Ruiz. Con 2 cafés humeantes en las manos. Repasando mentalmente los puntos clave para la reunión con el inversor que podía salvarnos de la quiebra. 12 años en esa empresa. Escalando desde asistente hasta directora de operaciones. Siempre en silencio. Siempre corrigiendo los errores ajenos sin reclamar aplausos. Pero ese día. Álvaro Mendoza. El nuevo vicepresidente de producto e hijo del CEO. Irrumpió como un toro en una plaza. Con los ojos pegados al móvil y el ego inflado como un globo a punto de estallar. Chocamos. El café se derramó sobre su manga. Se detuvo. Miró abajo. Luego arriba. ¿Y siseó? ¿Estás ciega? Yo parpadeé. Murmurando un lo siento mucho. Extendiendo una servilleta como una rama de olivo. Pero él. Con la voz resonando en las paredes de cristal. Gritó, ¿sabes quién es mi padre? Estás despedida. Como si fuéramos en una telenovela barata y él el villano principal. El eco rebotó por el pasillo. Capturado por los oídos de un par de becarios que fingían no escuchar. Se giró y se alejó. Dejando un rastro de arrogancia y café enfriándose en el suelo. Yo me quedé allí. Inmóvil. No por shock. Sino por un cálculo frío que nacía de años de humillaciones silenciadas. El dolor no fue inmediato, fue un susurro que crecía desde el estómago. Recordándome todas las noches en vela arreglando sus desastres. Mientras él recolectaba elogios en las reuniones. Álvaro. El hijo mimado de don Rafael Mendoza. El fundador de Innovatech. Una startup de software que había crecido gracias a inversores como los de Capital Ventures. Yo había sido la sombra que mantenía todo en pie, negocié contratos durante la crisis del 2020. Escribí los protocolos que evitaron multas de la agencia tributaria. Y salvé la última ronda de financiación cuando él presentó un plan lleno de errores en una conferencia en Barcelona. Pero ahora. Ese despedida colgaba en el aire como una traición familiar. Porque en España. El trabajo no es solo un empleo, es parte de tu identidad. De tu honor. Presioné el botón del ascensor hacia el vestíbulo. No para huir. Sino para interceptar al inversor que esperaba abajo. Miguel Torres. De Capital Ventures. El hombre que había inyectado millones en nuestras series A y B. Y que hoy decidiría si lideraba la C. Si fallábamos. La empresa se hundiría en deudas. Y con ella. Cientos de empleos en un país donde el paro juvenil roza el 30%. Bajé. Aún con un café intacto en la mano. Y lo encontré sentado. Revisando su teléfono con esa calma de quien maneja fortunas. Me senté a su lado. Mi voz baja pero firme, quizá tengamos que reprogramar. Él levantó la vista, ¿por qué? No flaqueé. Álvaro acaba de despedirme arriba. Su expresión no cambió. Pero sus ojos se afilaron como cuchillos. Álvaro Mendoza. ¿El hijo de Rafael? Asentí. Miguel exhaló largo. Un suspiro que hablaba de decepciones acumuladas. Como cuando un socio te clava un puñal por la espalda en un negocio familiar. Sacó su teléfono. Abrió la galería y me mostró una foto, Álvaro en la última junta general. Tartamudeando durante una demo que yo había preparado meticulosamente. ¿Había saltado métricas clave? Confundido términos. Y casi perdemos a los inversores por su ineptitud. Esto es el tipo que te despidió. Dijo Miguel. Con una sonrisa quirúrgica. Bien.
Entonces vayamos a ver qué opina Rafael de que su hijo despida a la persona que mantiene esta empresa a flote. Nos levantamos juntos, yo. La recién despedida, él. El hombre con el dinero. El ascensor subió de nuevo. Y en ese trayecto silencioso, el rencor se enraizaba en mí. No como una explosión, sino como una raíz profunda, alimentada por años de lealtad no correspondida. Al salir del ascensor, el pasillo parecía más frío. Como si el aire acondicionado supiera del drama que se avecinaba. Caminamos hacia la sala de juntas, donde Álvaro ya estaba en modo espectáculo, gesticulando con manos grandes y confianza falsa. Hablando de optimizaciones operativas como si supiera lo que significaba. Mi silla estaba vacía. Mi placa de nombre empujada a un lado. Cuando nos vio entrar, el color huyó de su rostro como un ladrón en la noche. Miguel no le dio tiempo a recuperarse, colocó su cuaderno en la mesa con un golpe seco y sonrió a Rafael, que levantó la vista, sorprendido hasta que me vio detrás. Tengo una pregunta rápida antes de empezar, dijo Miguel. La sala se congeló. ¿Quién autorizó este despido? Rafael parpadeó. ¿Qué despido? Álvaro emitió un sonido ahogado. Hubo un incidente, murmuró. Miguel ladeó la cabeza. ¿Incidente? Álvaro se removió, tuve que tomar una decisión rápida. Hubo un derrame. Ella reaccionó mal. Intervine con calma glacial, Álvaro chocó conmigo en el pasillo. Mi café se derramó en su manga. Me disculpé. Él me miró y dijo, ¿sabes quién es mi padre? Luego gritó, estás despedida. Lo bastante alto para que lo oyeran 2 becarios y medio departamento. Rafael giró la cabeza hacia su hijo lentamente. Con esa mirada que en las familias españolas significa algo peor que la ira, decepción profunda. Como si hubieras mancillado el apellido. Álvaro balbuceó, fue en el momento. ¿Ella? Miguel cortó, ella es quien integró a Capital Ventures en la serie. Coordinó la migración de servidores después de que tu proveedor en Sevilla fallara. Escribió el plan que presentaste el trimestre pasado. Y es la única razón por la que mi junta no se retiró después de verte tropezar en él. Otro silencio. Pesado como una losa. Luego Miguel añadió, y también trajo el café que estás bebiendo ahora. Álvaro se encogió. Rafael exhaló por la nariz, ¿presentaste algo a Recursos Humanos? Álvaro negó con la cabeza. ¿Informaste a Legal? Otro no. Rafael miró a la directora de Recursos Humanos, ¿has recibido algún papeleo de terminación hoy? No. Susurró ella. Miguel entrelazó las manos, entonces. A menos que ahora permitamos despidos en pasillos y hijos con inmunidad ejecutiva. Sugiero que aclaremos. ¿Fue legítimo este despido? ¿O estamos dirigiendo Innovates como un reality show? La sala no respiraba. Rafael se recostó. Dedos en pirámide. Álvaro se marchitaba como una flor sin agua. Yo me quedé quieta. Manos cruzadas. Sintiendo como una década de mi trabajo hablaba más alto que cualquier grito de Álvaro. En ese instante, era claro, no solo me había despedido, se había expuesto a sí mismo. Y el precio de su traición empezaba a cobrarse. Rafael se giró hacia Recursos Humanos. Mandíbula tensa, ¿hay algún registro de su terminación? No, replicó ella. Voz quebradiza. Nada por canales formales. Pivoteó hacia Legal, ¿alguna causa formal o siquiera un aviso? La abogada negó una vez. Nada de nuestro lado. Miguel exhaló como quien suelta frenos en un tren desbocado.
Se recostó. Cruzó una pierna sobre la otra y le dio a Álvaro una sonrisa educada pero letal. Para que quede claro en la cronología. Despediste a la persona que manejó todas las integraciones clave en los últimos 6 años. Que negoció la cláusula de continuidad que os salvó del colapso con el proveedor catalán. Que cerró los documentos de preparación para las series A y B. Y que mantiene el único login activo para el dashboard de auditoría de Capital Ventures. Álvaro no dijo nada, su boca se abrió levemente. Pero incluso él sabía que era inútil. Todos en esa sala me habían usado en algún momento. Miguel arqueó una ceja, ¿y todo por un derrame de café? Podías oír caer un alfiler. Rafael palideció 2 tonos. Como si alguien hubiera desconectado algo detrás de sus ojos. Recordaré a la sala. Continuó Miguel. Tono aún quirúrgico. Que Capital Ventures estaba preparado para confirmar su posición líder en la serie C hoy. No el mes que viene. No el trimestre. Hoy. Dejó la palabra colgando como un chiste amargo. Rafael encontró su voz, seamos razonables. Miguel no parpadeó, oh. Soy muy razonable. Verás. Tenía preguntas esta mañana sobre continuidad. Profundidad de liderazgo y riesgo operativo. Entré esperando discutir estrategia. En cambio, descubro que tu nuevo VP despidió a la persona que le dije a mis socios era el pegamento de esta empresa. Rafael miró de reojo a Álvaro, que ahora fijaba la vista en el suelo como si rogara que se lo tragara. Ha habido un malentendido, murmuró Álvaro. Miguel me miró, ¿malentendiste que te dijera que estabas despedida? No. Respondí con calma. Fue alto y claro. Miguel volvió a la mesa, así que... A menos que Innovatech quiera que Capital Ventures entre en una llamada de junta esta tarde con líder removido por altercado relacionado con café, como resumen. Sugiero que reevalúen qué es real y qué es ego. La sala quedó quieta. Un silencio con peso que oprimía costillas. Rafael tenía las manos entrelazadas. Nudillos blancos. Surcos en la frente profundizándose. Álvaro parecía un globo desinflado a mitad de frase. Yo no me moví. No flaqueé. Observé cómo los mismos que asintieron a cada palabra vacía de Álvaro ahora se ocultaban tras cuadernos y portátiles. Nadie quería admitirlo. Pero todos lo veían, no solo derramó café, derramó gasolina. Y Miguel Torres sostenía la cerilla. Rafael se removió en su silla. Labios apretados. Ojos saltando entre Álvaro y Miguel como calculando qué fuego era menor. Finalmente carraspeó. Lento y medido. Como hacen los CEOs cuando intentan sonar adultos sobre una alfombra que les han quitado de debajo. Seamos razonables. Dijo. Forzando una sonrisa fina. Esto suena como que no fue una terminación oficial. Solo un malentendido. Quizás algo del calor del momento. Álvaro ni intentó defenderse, murmuró, no fue planeado. Como si eso mejorara algo. Miguel ni levantó la vista de su teléfono, genial. Dijo plano. Entonces redactaré una nota a Capital Ventures diciendo que la estabilidad de vuestra ronda C depende de berrinches en pasillos y contrataciones heredadas con problemas de límites. Debería ir bien con los socios. ¿Ya tecleaba? La voz de Rafael se quebró, espera. Miguel levantó la vista, ¿o puedes explicarlo tú? Pero seamos claros, el próximo mensaje que reciba Capital Ventures confirmará nuestra posición líder o explicará por qué nos fuimos. No me importa quién lo envíe, solo os doy la cortesía de elegir vuestro propio giro. La sala quedó dolorosamente inmóvil. Rafael parecía haber tragado un tachón. Algunos intercambiaron miradas. Nadie quería decir lo obvio, que Miguel ahora dictaba no solo los términos de la financiación, sino la estructura de poder interna.
Entonces Rafael se volvió hacia mí. Voz suavizada, no con calidez, sino con urgencia. ¿Aún quieres estar aquí? Sonaba generoso, como ofreciéndome un camino grácil de regreso. Pero lo vi por lo que era, un intento desesperado de reabsorber a quien su hijo había empujado por la ventana. No respondí de inmediato. Saqué de la carpeta que traía esa mañana con mis notas para la reunión que Álvaro ni leyó, un solo documento. Lo deslicé por la mesa. Este es mi acuerdo de consultoría actualizado, dije. Retroactivo a hoy. La abogada se inclinó instintivamente a leerlo. Rafael no la detuvo. Mismo ámbito de trabajo. Continué. Términos diferentes, retención mensual. Estructura remota. Informes a nivel de junta. Limitado a integración operativa. Estoy dispuesta a asistir durante la transición. La boca de Rafael se abrió levemente. ¿Lo tenías preparado? Sonreí por fin. Solo un poco, he estado preparándolo 6 meses. Álvaro emitió un ruido, híbrido de incredulidad y pánico leve. Rafael no reaccionó, estaba ocupado leyendo la cláusula a mitad de página, la que dejaba claro que no volvería al edificio. No gestionaría a Álvaro. No estaría disponible para emergencias nocturnas. Asesoraría. Cobraría. Y estaría fuera de su línea de fuego. Miguel se inclinó. Miró el contrato. Luego se recostó con un asentimiento quieto. Bien jugado, murmuró. Rafael no dijo nada por un largo rato. Luego tomó el bolígrafo del centro de la mesa. Firmó al final. Inicialó la línea de fecha efectiva. Álvaro quedó congelado. Mano en la mesa. Nudillos blancos. Parecía un hombre dándose cuenta de que el salvavidas se había alejado de su asiento ahogado. Me puse de pie. Doblé la copia en mi carpeta y ofrecí un asentimiento cortés a la sala. Enviaré mi paquete de onboarding esta noche. Avísenme quién gestionará las comunicaciones semanales. Luego me volví a Miguel. ¿Aún quieres liderar la ronda? Sonrió, ahora más que nunca. Y así. Salí de la sala. No despedida. No salvada, ascendida. El precio de su traición era alto. Álvaro había perdido no solo credibilidad, sino el manto de protección paterna que tanto presumía. Para el lunes por la mañana. Álvaro estaba de baja repentina. La redacción era suave deliberadamente, dando un paso atrás para reflexionar y realinearse. Como si se hubiera ido a un retiro espiritual en lugar de haber detonado su reputación ante el inversor clave. El email interno salió a las 9:04 en punto. Firmado por Rafael. Con suficiente pulido de recursos humanos para sonar como un hito de desarrollo ejecutivo. No una desaparición forzada. Un segundo memo siguió 6 minutos después. Con mi nombre, agradecemos el soporte estratégico continuado de Elena durante esta fase crítica. Su conocimiento institucional y liderazgo operativo permanecen vitales mientras navegamos la diligencia, debida a integraciones con nuestros socios inversores. Esa frase podría haber estado escrita en fuegos artificiales. Sin título. Sin regreso a oficina. Solo soporte estratégico. Y sin embargo, decía todo. Quienes leían entre líneas captaron el mensaje, no volvía para ser gestionada. No llenaba el vacío de Álvaro, yo era el vacío. Por primera vez en mucho tiempo. Controlaba los términos bajo los que operaba. Esa misma tarde. Reenvié mi factura de consultoría revisada a la Junta, triple mi salario mensual anterior. Incentivos escalonados por cierre exitoso de serie C. Cláusulas de tolerancia cero para sobrepasos ejecutivos o accesos bypass. Mi propio abogado la revisó antes de enviarla. Una asistente de Rafael respondió 6 minutos después, aprobado.
Mientras, Álvaro intentaba salvar su imagen pública. Un post en LinkedIn apareció ese martes. Foto de playa en sepia con una cita en cursiva superpuesta como una tarjeta de condolencias. El crecimiento comienza donde termina la comodidad. El pie era peor, tomando tiempo para reflexionar. Agradecido por las lecciones. Humillado por el viaje. Humillado por el viaje. Intentaste despedir a alguien por una mancha de café y accidentalmente desataste una revuelta inversora. No comenté. Ni di like, solo archivé el post con una captura de él sudando en su camisa durante la junta infame. Tenía una carpeta ahora, la llamé la prueba de fuego. Miguel y yo teníamos chequeos semanales los jueves. No con Innovatech. Solo entre nosotros, planeando. Estrategizando. Resulta que la competencia callada que ansían los inversores es un bien escaso. Y una vez la encuentran, no la arriesgan a contrataciones vanidosas y traspasos heredados. Miguel lo dejó claro verbalmente primero. Luego con una oferta formal. Capital Ventures me quería en el consejo asesor de 2 otras compañías de su portafolio. Pagado. Remoto. Sin drama, solo haz lo que ya haces. Arregla caos. Optimiza apps. Y haz nerviosos a hombres sobreconfiados en silencio. Acepté la primera. Para el viernes. Rafael envió un mensaje vía asistente pidiendo una conversación para alinear objetivos a largo plazo. Respondí, dirijan todas las discusiones futuras de ámbito a la sección 3 del acuerdo de consultoría. No estoy disponible para llamadas hasta después de la finalización de Serie C. Sin rencores duros. Sin campaña de venganza, solo límites y palanca. Y una tarifa que no podían rechazar porque no fui yo quien perdió el control ese día. Fui quien dejó de fingir que otro lo tenía. Cuando llegó el Q2, Innovatech tuvo su financiación. Serie C cerrada. Capital Ventures lideró. Rafael dio un discurso rígido en el comunicado de prensa sobre evolución de próxima fase y administración estratégica. Código corporativo para casi lo arruinamos. Pero alguien intervino. Nadie dijo mi nombre, no hacía falta. Cada jefe de departamento. Cada proveedor. Cada inversor que había estado en una llamada conmigo en la década pasada sabía exactamente cuyas huellas estaban en ese cierre. Me quedé lo justo para terminar lo empezado, 3 meses. Transiciones estabilizadas. Flujos de trabajo limpios. Sistemas documentados que debieron estarlo años atrás. Entrené a una mujer llamada Sofía para reemplazarme, brillante. Anclada. Afilada como un cuchillo. Le dije el día 1, nunca dejes que alguien más ruidoso te robe el crédito. Sonríe. Pero documenta todo. Luego salí en silencio. Sin email de despedida. Sin pastel de adiós, solo un chequeo final con Miguel y una factura reenviada marcada y entregables finales. Para finales de verano. Formamos nuestra propia firma asesora. Él manejaba el lado inversor, yo. Apps y recuperación. Funcionó mejor de lo esperado. Empresas en problemas no querían carisma, querían alguien que no entrara en pánico a las 3 de la madrugada. Cuando los lows parecieran humo. Y Álvaro. Nunca volvió. Sin anuncio formal, solo desaparecido. Su oficina se vació un fin de semana bajo pretexto de refrescamiento de espacio. Lo último que supe. Se había lanzado a una startup boutique en Valencia. Duró 6 semanas antes de gostearlos tras un lanzamiento beta fallido. Aún posteando citas sobre resiliencia. Aún esperando fallar hacia arriba en algo con oficina esquinera y sin expectativas. En cuanto a mí. Ahora me siento en salas de juntas donde deletrean tu nombre correcto en la tarjeta de puerta. Donde leen tu bio antes de estrecharte la mano.
Llevo mi propio café a esas reuniones. Siempre. Y a veces. Cuando alguien choca conmigo demasiado rápido o tropieza en un deck que escribí. Recuerdo ese pasillo. Esa voz. Esa arrogancia. Entonces sorbo lento. Dejo que el silencio hable. Porque nadie te dice al darte tu primer título, los títulos se desvanecen. La palanca no. Y cuando intentaron despedirme. No acabaron mi carrera. La liberaron.